Bueno, vamos a ver ahora cómo se interpreta el siguiente número, ¿sí? Supongan que le dicen, bueno, ¿cuánto vale este número en el estándar? ¿Sí? Este número está representado en hexadecimal, con lo cual primero tenemos que pasarlo a binario para ver qué bits son de signo, qué bits son de exponente y qué bits son de mantisa, ¿sí? Entonces lo pasamos rápidamente a binario, ¿sí? Esto es 0 para el signo, 0, 0, 0, este es el primer 0, después tenemos 0, 0, 0, 0 para el segundo 0, después tenemos el 7, este es el último bit del exponente, y después todos unos, y después tenemos todos unos para esta F, todos unos para la siguiente, 1, 1, 1, todos unos otra vez, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, 1 para la última F, ¿sí? Entonces tenemos que este bit es el de signo, ¿sí? Además estos 8 bits son de exponente, ¿sí? Y por último estos 23 bits, ¿sí? Son los de la mantisa. Bueno, fíjense que como el exponente es todos ceros, esto cae dentro de los números que son sin normalizar, porque fíjense que si la mantisa fuera 0 sería una de las representaciones del 0, pero como la mantisa es diferente de 0, dijimos que esto cae dentro del rango de los números, perdón, voy a usar el blanco, esto cae dentro del rango de los números denormalizados, ¿sí? Denormalizados. Y elegí este caso porque es uno de los números, no es uno de los números, es el número más grande cercano a 0 positivo de los números denormalizados, ¿sí? Y esto vamos a tener que ver cuánto es para después calcular el rango. Fíjense que la mantisa es la más grande posible, ¿sí? Y el exponente es 0, entonces recordemos que los números denormalizados se interpretan como menos 1 elevado a lo que diga el bit de signo, ¿sí? Todo esto por 0 punto lo que diga la mantisa por 2 a la menos 126. Todavía este menos 126 no vimos por qué se elige menos 126, pero sepan que no es un accidente, que es parte del diseño. Básicamente lo que va a permitir es tener una continuidad entre los números denormalizados y los normalizados, ¿sí? El rango de los números denormalizados termina donde empieza en realidad el rango de los números normalizados, con una resolución similar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué número es este de acá. Dijimos que tenemos que ver menos 1 por el bit de signo. Entonces menos 1 por el bit de signo es menos 1, elevado al bit de signo es 1, ¿sí? Por 0 más, en realidad es 0 punto lo que diga la mantisa, fíjense que es 0 al principio, ¿no? Porque es el primer bit de la mantisa, este de acá, va a pesar 2 a la menos 1, ¿sí? 2 a la menos 1, entonces todo eso hay que hacer una suma, es 2 a la menos 1, es, fíjense que si usamos el teorema fundamental de la numeración es 1 por 2 elevado a la menos 1, yo voy a anotar solamente las potencias, ¿sí? Esto es más 2 elevado a la menos 2, más 2 elevado a la menos 3, y así siguiendo hasta 2 elevado a la menos 23, ¿sí? Este bit, el más liviano, ¿sí? El menos significativo, va a ser 2 a la menos 23, o sea 1 sobre 2 a la 23,
1 sobre 2 a la 23 es un número muy chico, ¿sí? 2 a la 23 son 8 millones y pico, ¿sí? Son 8 mega, si fueran bytes, ¿sí? Serían 8 megabytes, 2 a la 23 bytes. Así que es 1 dividido 8 millones casi, ¿sí? Es un número muy chico, muy poco significativo, ¿sí? Pero fíjense que todo esto es todavía menor que 1, ¿sí? Esta suma es la suma de un medio más un cuarto más un octavo más, y así siguiendo hasta un número muy chiquito, ¿sí? Y todo esto lo tenemos que multiplicar por 2 elevado a la menos 126. Entonces, bueno, ¿qué número es este? Fíjense que a ver si notan esto de acá, ¿no? Si yo sumo un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, 1 sobre 16, ¿sí? Esto es igual a sumar 1 sobre 16, lo escribo ahora de atrás para adelante, ¿no? Un octavo es 2 16avos, ¿sí? Un cuarto es no es otra cosa que 4 16avos, ¿sí? Y un medio no es otra cosa que 8 16avos, ¿no? Y ahora tengo todo expresado en 16avos. Y esta cuenta no da otra cosa que 15 16avos, ¿sí? Bueno, podemos hacer esto ad infinitum, ¿sí? Si yo le agrego acá el más 1 sobre 32, ahora vamos a tener que la cuenta va hasta 31 32avos, ¿no? Si le agrego acá, no lo voy a agregar acá, pero si a todo esto además le sumo un 32avo, y bueno, un 16avo son 2 32avos, y escribo todo en 32avos, y bueno, me va a quedar 31 32avos, ¿sí? Y bueno, de esto ustedes pueden, yo no lo voy a demostrar matemáticamente, pero pueden sacar una regla que les diga que la sumatoria desde n igual a 1 desde i igual a 1, vamos a usar la i para el índice, desde i igual a 1 hasta n de 2 a la menos i, ¿sí? No es otra cosa que 2 a la i positivo, ¿sí? Menos 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿sí? Sobre 2 a la n. Fíjense que acá es la sumatoria desde i igual 1 hasta n igual a 4, entonces me queda 2 a la 4, 16 menos 1, 2 a la 15, dividido 2 a la 4, o sea 16. Si fuera hasta la 5 sería, bueno, 2 a la 31, 2 a la 5, 32 menos 1, 31, dividido 2 a la 5, y así siguiendo. Bueno, eso nos puede ser útil en este caso que tenemos todas las sumas de las potencias, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es sumar hasta la potencia 2 a la 23, ¿sí? Entonces la suma de todo esto no va a ser otra cosa que 2 a la 23 menos 1 dividido 2 a la 23, ¿sí? Ahora fíjense que esto es casi 1, ¿sí? Más allá de la magia con la matemática que se van a tener que acostumbrar a hacer estos ejercicios, podemos seguir jugando un poquito más. Esto va a ser 1 por todo esto por 2 a la menos 126, ¿sí? Fíjense que yo todavía puedo expresar
2 a la menos 23 menos 1 separado del dividido 2 a la menos 23, ¿sí? Y lo voy a reescribir como 1 por 2 a la 23 menos 1, no sé qué número es todavía, pero lo bueno es que no me interesa, por 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Es más, voy a anotar esto de otra forma, lo voy a anotar como fíjense que yo puedo escribir el 1 sobre 23 como 2 a la menos 23, todo eso por, y acá voy a usar el mismo por 2 a la menos 126, ¿sí? Y esto no es otra cosa que 1 por 2 a la 23 menos 1 por, fíjense que es 2 a la menos 23 por 2 a la menos 126, es multiplicación de potencias de igual base, entonces puedo sumar los exponentes, me queda 2 a la menos 149, ¿sí? 2 a la menos 149, o sea, fíjense que esto es casi 2 a la menos 126, ¿sí? No sirve por ahí de mucho expresarlo de esta manera, porque no queda claro cómo es la magnitud del número, ¿no? Entonces vamos a ver si lo expresamos de otra forma. Fíjense que 2 a la 23 menos 1 sobre 2 a la 23 es casi 1, ¿sí? Es casi 1, ¿sí? Es casi 1, pero ¿qué le falta a ese 1? Le falta 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Fíjense, yo voy a escribir de vuelta esto de otra manera, ¿no? Lo voy a escribir como 2 a la 23 sobre 2 a la 23 menos 1 sobre 2 a la 23, ¿sí? Esto de acá ahora lo tengo que multiplicar por 1, este 1 no me lo tengo que olvidar, ¿sí? Porque si fuera si este bit fuera 1 sería negativo, entonces bueno, todo el número me va a quedar negativo. Y ahora sí, esto es 2 a la menos 126, ¿sí? Yo hubiera podido hacer distributiva acá y me queda parecido, ¿sí? Pero bueno, esto me va a dar un poco más de idea de cómo de grande es el número. Esto es 1 por, fíjense que 2 a la 23 sobre 2 a la 23 es 1, así que me queda no puedo hacer la multiplicación acá porque bueno, tengo primero resolver esto, ¿no? Tendré que hacer esto por esto y después esto por esto, ¿sí? Pero bueno, esto es 1 por 1, ¿no? Y esto es 1 por 1 sobre 2 a la 23 negativo, ¿no? Entonces es 1 me va a quedar dos veces negativo porque después tengo que multiplicarlo por 2 a la 126. No se preocupen, vamos a escribirlo así, es 1 menos 1 sobre 2 a la 23 y voy a hacer el mismo truco que hice hoy y voy a escribir el 1 sobre 2 a la 23 como 2 a la menos 23, ¿sí? Y ahora todo esto lo multiplico por 2 a la menos 126, ¿sí? Y ahora sí puedo hacer distributiva, el 1 por 1 me queda 1 y 1 por 2 a la 23 me queda 2 a la menos 23 y después del otro lado me queda 2 a la menos 126, ¿sí? 2 a la menos 126 por 1, ¿sí?
menos 2 a la menos 123 por menos 2 por 2 elevado a la menos 126 por 2 elevado a la menos 23, o sea 2 a la menos 149. Ok, todavía no sabemos cómo de grandes son estos números, ¿no? Cuesta un poco ver cómo de chicos son, ¿no? Estos números, pero fíjense que esto es 1 sobre 2 a la menos 120, perdón, 2 a la más, ahora porque lo invertí, ¿no? 2 a la 126 menos algo todavía más chiquito, ¿no? 2 a la 149. Bueno, para que se den una idea cómo de grande es 2 a la 126, esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así 126 veces, ¿sí? Esto es un número muy grande, entonces 1 dividido ese número muy grande da un número muy chico, ¿sí? Al que todavía le resto algo todavía más insignificante, porque es 1 sobre 2 a la 149, ¿sí? Entonces, si este es el número más grande que yo puedo escribir dentro de los números desnormalizados, fíjense que son números infinitesimales. ¿Para qué se usan estas cosas en el estándar? Bueno, se usan para hacer cálculos justamente infinitesimales. Si uno calcula la integral, por ejemplo, una integral es continua, pero como no la puedo hacer en el continuo porque no tengo infinitos bits, lo que va a terminar pasando es que voy a terminar sumando cuadraditos, áreas, ¿sí? La integral no es el área debajo de la curva, bueno, voy a integrar justamente pequeños cuadraditos para llegar a el área total, y cuanto más chiquitos sean esos cuadraditos, mejor voy a poder representar la función que quiero representar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las posibles aplicaciones de estos números denormalizados, ¿sí? Fíjense que las resoluciones acá también van a ser muy chicas, y si estoy trabajando con números muy chicos, justamente voy a necesitar que la resolución sea todavía menor, ¿sí? Para poder representar esos números muy chicos de una forma lo más precisa posible o con el menor error posible, ¿sí? Ok, este número, acuérdense, es interesante calcularlo porque es el más grande de los números denormalizados del estándar en simple precisión, ¿sí? En 32 bits, ¿sí? La cuenta la pueden volver a hacer para el estándar de doble precisión. Lo que tienen que hacer es cambiar el exceso. El exceso no es 2 a la menos 126, sino es 2 a la menos 1022, ¿sí? Y bueno, la cuenta la van a tener que hacer no hasta 2 a la menos 23, sino hasta no recuerdo ahora cuántos bits tiene la mantisa del estándar de doble precisión, pero bueno, va a ser el bit menos significativo del estándar de doble precisión, ¿sí? En los próximos videos vamos a calcular, vamos a hacer un cálculo del rango entero en todo el sistema del estándar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.